Vale, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad. Esta comenzó en 1939 cuando los alemanes invaden Polonia y finalizó en mayo de 1945 en Europa, cuando los alemanes se rinden, y en septiembre de este mismo año en el Pacífico cuando Estados Unidos lanza 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, lo cual pone fin completamente a la Segunda Guerra Mundial. Vale, esta guerra enfrentó por una parte a los países del eje, los cuales estaban formados por la Alemania nazi, por la Italia fascista y por Japón, contra los países aliados, los cuales estaban formados por la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Y bueno, decir que este conflicto, considerado como el peor de la humanidad, tuvo como resultado unos 70 millones de muertos, de los cuales 50 fueron civiles y 20 de soldados. Respecto a muertos por países, destacar que el país que más muertos tuvo fue la Unión Soviética, con unos 23 millones de muertos, el segundo China con 20 y el tercero Alemania con 7,5. Vale, por otra parte destacar también a los 6 millones de judíos aniquilados en el Holocausto. Y bueno, a pesar de que la guerra se dio a nivel mundial, hay que decir que se dieron 3 focos principales de batallas, los cuales son llamados los 3 teatros de la guerra. Y estos fueron el teatro europeo, el teatro del Pacífico y el teatro del norte de África. Las causas de la guerra. Las principales causas de la guerra fueron 2. Por una parte, la primera venía de Alemania y fueron las duras y humillantes condiciones impuestas por el Tratado de Versalles a Alemania. El Tratado de Versalles era el tratado que se firmó tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Alemania perdió la guerra y con este tratado lo que hicieron los aliados fue obligarle a pagar grandes cantidades de dinero a los países victoriosos, además de recortar su ejército y otras duras condiciones. Y bueno, todo esto propició el alzamiento de Hitler como una figura que prometía volver a hacer Alemania grande. Por otra parte, la segunda causa de la guerra vino de Asia, y fue el deseo de Japón de expandir su imperio, ya que Japón estaba creciendo rápidamente y sin embargo, pues como sabemos, cuenta con poco territorio del cual obtener sus recursos naturales, ya que Japón es un país pequeño y necesitaba más territorio para seguir desarrollándose. Vale, los líderes de la guerra. Los líderes de la guerra fueron las personas que se ven en esta diapositiva. Por una parte, respecto a los aliados, de izquierda a derecha, destacar al presidente de Estados Unidos, Roosevelt, al líder de la Unión Soviética, Stalin, al presidente de Gran Bretaña, Churchill, y al presidente de Francia, de Gaulle. Por otra parte, del eje, también de izquierda a derecha, destacar al líder de Japón, Hirohito, al líder de Alemania, Hitler, y al líder de Italia, Mussolini. Y bueno, destacar un poco como curiosidad que tanto de Gaulle como Mussolini y Hitler lucharon en la Primera Guerra Mundial. De hecho, Hitler y Mussolini fueron heridos en esta, y de Gaulle incluso llegó a ser tomado prisionero por los alemanes. Por otra parte, de Stalin decir que fue el sucesor de la Unión Soviética tras Lenin, y fue famoso por su brutal liderazgo, haciendo masacres incluso entre su propia gente. De hecho, aunque la fama de malo la ganó Hitler, Stalin fue incluso peor. Es más, Lenin antes de morir recomendó incluso en su testamento que Stalin fuera retirado del poder, ya que lo consideraba un brutal abusón. Vale, aparte de los líderes de la Segunda Guerra Mundial, quiero destacar también a otros personajes que tuvieron bastante protagonismo durante la guerra. En primer lugar, destacar al general alemán Rommel, apodado el Zorro del Desierto, el cual comandó a las tropas alemanas de África, conocidas como el Afrika Korps. Y por otra parte su rival, el general británico Montgomery, el cual finalmente la acabó ganando. Por otra parte, destacar al general americano MacArthur, el cual comandó a las fuerzas aliadas en el Pacífico. De este general decir que es fue un militar muy anticomunista y fue el militar más condecorado de la historia de Estados Unidos, habiendo participado en 3 guerras, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda y en la Guerra de Corea. Y bueno, siguiendo con los personajes americanos, destacar también a Truman, el cual tras la muerte de Roosevelt le sucedió como presidente de Estados Unidos. Decir que Truman se hizo famoso por ordenar el lanzamiento de las 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Por otra parte, a Truman le dio el relevo como presidente el general americano Eisenhower, quien anteriormente dirigió a las tropas aliadas durante el desembarco de Normandía. Es decir, primero el presidente americano durante la guerra fue Roosevelt, tras su muerte le relevó Truman, que fue quien lanzó las bombas atómicas, y tras la muerte de Truman le sucedió Eisenhower, quien anteriormente dirigió las tropas americanas en el desembarco de Normandía. Vale, en la siguiente diapositiva se ve una tabla con el número de soldados que participaron en la guerra por cada año y por cada país.
Y bueno, por otra parte, en la parte de arriba se ve la denominación y el símbolo que tenían los ejércitos de Gran Bretaña, de la Unión Soviética, de Alemania y de Italia. Respecto al ejército británico, tal como se ve aquí, se denominó la Fuerza Expedicionaria Británica y su símbolo era ese que se ve ahí. Respecto a la Unión Soviética, su ejército se denominó el Ejército Rojo, sus siglas eran AK, y su símbolo no oficial era la estrella en la bandera roja. Por otra parte, de Alemania, el ejército alemán se denominó la Wehrmacht y estaba compuesto por 3 partes: la Heer, la cual era el ejército de tierra, la Luftwaffe, el cual era el ejército del aire, y la Kriegsmarine, el cual era el ejército del agua o marina. Y bueno, el símbolo del ejército alemán fue la Cruz de Hierro. Por otra parte, de Italia finalmente, su ejército se denominó Regio Ejército y su símbolo es ese que se ve con la bandera de Italia. Vale, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La primera consecuencia fue que hubo un cambio de papeles en el poder. Europa acaba devastada de la Segunda Guerra Mundial, con lo que el poder mundial pasa de Europa a Estados Unidos y la Unión Soviética, los cuales tras la Segunda Guerra Mundial luchan por controlar este poder, en lo que se llama la Guerra Fría. Vale, otra consecuencia fue que nuevos países como la India o Pakistán, los cuales estaban dominados por el Imperio Británico, ganan independencia, y además se crean nuevos países como Israel, el cual es un país de judíos creado en Palestina para alojar a los judíos exiliados tras la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en Israel habita el 40% de todos los judíos del mundo. Otra consecuencia más fue la creación de la ONU, un organismo internacional creado tras la Segunda Guerra Mundial con el fin de mantener la paz y la seguridad en el mundo. Y finalmente, como he comentado en otra diapositiva, otra consecuencia fueron los 70 millones de muertos que hubo en la guerra. Vale, pues antes de pasar a la parte entretenida del vídeo, a lo que es el desarrollo de la guerra, voy a daros un bonus explicando algunos de los términos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces empecemos con la solución final. Esto es nada más y nada menos que el plan genocida de los nazis para acabar con los judíos, conocido también como Holocausto. Por otra parte, el pervitin fue una droga estimulante que se les dio a los soldados nazis durante la guerra, y que aunque parezca una tontería, esta tuvo un papel muy importante en las victorias iniciales de los alemanes, ya que permitía a los soldados duchar varios días seguidos sin fatiga y sin dormir, lo cual fue clave para poder llevar a cabo los famosos ataques relámpago de los alemanes. Por otra parte, la Gulag fueron campos de concentración soviéticos, en los cuales se encerraban a criminales y ciudadanos soviéticos que se oponían al régimen comunista. Decir que durante el tiempo que duró la Gulag, de 1930 a 1960, murieron en estos campos de concentración sobre 1,5 millones de ciudadanos. Vale, las SS, por otra parte, eran las fuerzas armadas alemanas encargadas de la seguridad de los grandes dirigentes nazis, entre ellos obviamente Hitler. Los U-Boot y los Panzer fueron la denominación respectivamente de los submarinos y de los tanques alemanes. Los Stukas, por otra parte, fueron los aviones alemanes más famosos y temibles de la Segunda Guerra Mundial. Estos eran fácilmente reconocibles por sus alas de gaviota invertidas y por su tren de aterrizaje fijo, es decir, se les veían las ruedas. Por otra parte, los Spitfires fueron los aviones más comunes de la aviación británica. Vale, finalmente el Katyuska fue un lanzacohetes soviético, cuyo nombre tiene su origen en una canción famosa rusa, una canción popular del mismo nombre, Katyuska también. Decir también que la Katyuska era conocida por los alemanes como el órgano de Stalin, debido al ruido que hacía al disparar los cohetes. Así que ya sin más preámbulos, empezamos con el desarrollo de la guerra. Vale, ahora sí, pasamos al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Vale, en un primer momento, en 1939, Hitler invade Polonia, y para ello firma antes con Stalin un pacto de no agresión soviético-alemán. Con este pacto, ambos países acuerdan no atacarse mutuamente, y dividirse el territorio de Polonia en 2 partes, una alemana y otra rusa. Vale, entonces Hitler, que ya había invadido anteriormente Austria y Hungría, como he dicho, pasa a invadir Polonia, y esta ya es la gota que colma el vaso para Francia y Gran Bretaña, los cuales ya le declaran la guerra a Hitler, y sin embargo toman poca acción. A esto es a lo que se le llama como la guerra telefónica, ya que esta guerra se basaba más en amenazas que en conflictos reales. Vale, un año más tarde, en 1940, Alemania invade Noruega y Dinamarca, para asegurarse así su suministro de recursos naturales, especialmente de acero, y también para ganar control aéreo sobre el Mar del Norte. Decir que en Noruega los alemanes luchan también contra los ingleses y los franceses, sin embargo acaban ganando gracias en parte a su superioridad aérea.
Vale, ese mismo año Hitler inicia la invasión de Francia y para ello utiliza una nueva táctica, la Blitzkrieg o guerra relámpago, la cual consistía básicamente en rápidos ataques movilizando una gran cantidad de soldados en poco tiempo. Y bueno, al igual que en la Primera Guerra Mundial, los alemanes intentan invadir Francia a través de la neutral Bélgica, evitando de esta forma la línea Maginot, una fuerte línea de trincheras situada entre la frontera de Francia y Alemania, que los franceses habían construido anteriormente tras la Primera Guerra Mundial, por si acaso Alemania volvía a intentar invadirles. Por otra parte, Hitler, aparte de esta primera ofensiva del norte, manda una segunda ofensiva sorpresa por el terreno boscoso de las Ardenas, ya que este terreno pues estaba poco defendido al considerarlo los franceses inexpugnable, ya que no pensaban que Hitler pudiera mandar por ahí sus tropas y sobre todo sus tanques. Sin embargo, Hitler consigue hacerlo y con esta brillante maniobra estratégica consigue rodear al ejército aliado, el cual, viéndose rodeado, es obligado a retirarse hacia el norte, hacia el pueblo de Dunkerque. Vale, finalmente en el pueblo costero de Dunkerque, los franceses y británicos rodeados consiguen evacuar a sus tropas hacia Gran Bretaña, en un último intento desesperado de sobrevivir. Y bueno, en esta famosa evacuación, llamada Operación Dínamo, civiles británicos voluntarios se acercan a la costa francesa cruzando el canal de la Mancha con sus propios barcos para ayudar así a evacuar hacia Gran Bretaña a los soldados franceses y británicos derrotados. Decir que gracias a esta operación se evita una catástrofe mucho mayor, ya que se consigue salvar la vida de unos 340.000 soldados aliados. También en parte gracias a un error de Hitler, quien ordena retirar a sus valiosos tanques pensando que simplemente con la aviación bastaría para arrasar a los soldados aliados, antes de que se lograran retirar a Gran Bretaña, lo cual al final no es eficaz. Y vale, ya con la mayor parte de la fuerza francesa derrotada, los nazis consiguen conquistar París fácilmente y finalmente invaden toda Francia. Por otra parte, destacar que Hitler deja que Francia siga existiendo en la parte sur del país, como un estado amigo alemán, denominado Vichy. Vichy francés, ya que de esta forma lo que logra es que parezca como que Francia está también del bando alemán, con lo que Hitler consigue dos cosas: primero, ganar control sobre las colonias francesas y por otra parte hacer parecer como que Gran Bretaña está sola en la guerra, como que está aislada, ya que su aliado Francia ha caído y está ahora entre comillas con el bando alemán. Digo entre comillas porque en verdad seguía habiendo pequeñas revueltas contra los nazis dentro de la propia Francia, y en Gran Bretaña había también gran parte del ejército francés esperando pacientemente el poder volver a defender su país. Vale, tras la invasión de Francia, Hitler se centra en invadir Gran Bretaña, y para ello lo que hace es bombardear en la isla británica ciudades y asentamientos militares británicos. A este conjunto de bombardeos se le llama la Blitzkrieg. Por otra parte, en este tiempo tiene lugar también la Batalla de Inglaterra, la primera gran batalla aérea de la historia, la cual tiene lugar en el espacio aéreo británico y sobre el Canal de la Mancha. Y bueno, el objetivo de Hitler con esta batalla era ganar control aéreo sobre Gran Bretaña, para poder así desembarcar sin peligro a su ejército y a sus tanques en la isla británica. Sin embargo, el ejército aéreo británico, conocido también como la RAF, o Real Fuerza Aérea Británica, consigue plantar cara a las fuerzas aéreas alemanas, denominada Luftwaffe. Y bueno, cuando antes he dicho que Gran Bretaña estaba sola en la guerra, no es del todo cierto, ya que contaba con el apoyo de los países de la Commonwealth, en especial con Estados Unidos, el cual le sigue proporcionando provisiones y armamento. Y a pesar de que al principio los submarinos alemanes consiguen interceptar algunos de los barcos de mercancías americanos, finalmente el británico matemático Alan Turing consigue descifrar el código que utilizan estos submarinos alemanes, haciéndolos previsibles, lo cual le da una enorme ventaja a los aliados al poder anticiparse a cualquier ataque alemán. Vale, un año más tarde, en 1941, dada la resistencia que oponen los británicos, Hitler decide posponer la invasión de Gran Bretaña e iniciar la invasión de Rusia, rompiendo así el pacto de paz soviético-alemán. Decir que esta invasión se denomina Operación Barbarroja y es considerada la mayor invasión de tierra de la historia. En ella se movilizan a más de 3 millones de soldados alemanes. Y en un primer momento decir que es todo un éxito para los alemanes, los cuales consiguen llegar hasta las puertas de Moscú, arrastrando en su camino al ejército ruso, arrasándolo. Sin embargo, decir que a las puertas de Moscú llega el temido invierno ruso y las fuerzas rusas, mejor entrenadas en este tipo de condiciones, consiguen plantar cara al ejército alemán. Vale, este mismo año Japón, el cual como ya sabéis es aliado de Alemania y el cual había estado luchando todos estos años contra China, pretende expandir su imperio hacia el sur.
Y bueno, el problema es que el sur de Asia está controlado por Estados Unidos y Gran Bretaña. Además está lleno de océano, lo cual implica un conflicto naval, y Estados Unidos tenía una flota mucho mejor preparada que la japonesa, poseyendo todo el control del mar Pacífico. Es por ello que Japón decide destrozar la flota americana antes de iniciar la invasión, y en diciembre de 1941 los japoneses bombardean la base naval americana de Pearl Harbor, en Hawái. Este hecho es el que hace que Estados Unidos entre en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, decir que a pesar de que el ataque de Pearl Harbor causó un gran daño a la flota americana, los japoneses se dejaron sin atacar los almacenes de reparaciones y combustibles, así como la base de submarinos, con lo cual la flota americana consigue recuperarse en poco tiempo. Y bueno, mientras tanto los japoneses van conquistando una tras otra cada una de las colonias americanas y británicas del sur de Asia, Hong Kong, tras esta Filipinas, Tailandia y Singapur. Vale, decir que hasta el momento parecía que las potencias del eje iban a ganar la guerra. Sin embargo, en 1942 comienza su caída. Decir que este mismo año Hitler, intentando contrarrestar estas derrotas que ahora voy a nombrar, inicia la solución final, un plan para acabar con todos los judíos de Europa, que finalmente culmina, como ya sabemos, en el Holocausto nazi, con más de 6 millones de judíos aniquilados. Vale, volviendo al desarrollo de la guerra, decir que este año, en 1942, tienen lugar 3 batallas importantísimas, que son la batalla de Stalingrado, la segunda batalla de Alamein y la batalla de Midway. Entonces empecemos con la batalla de Stalingrado. Decir que en esta batalla los nazis luchan contra los soviéticos dentro de la propia ciudad de Stalingrado, la cual se ve transformada en un gran campo de batalla urbano, en el que se construyen trincheras y se lucha intensamente casa por casa. Decir que fue característico de esta batalla el uso de francotiradores. Y bueno, que decir también que en esta intensa batalla mueren tanto soviéticos como nazis por doquier. De hecho, es considerada nada más y nada menos que la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad. Decir que finalmente el ejército soviético consigue frenar al alemán, evitando así que los alemanes lleguen a los valiosos pozos petrolíferos del Cáucaso y dando tiempo a sus camaradas soviéticos a movilizar sus factorías hacia el este, para así poder fabricar tanques y armamento para prepararse para un futuro contraataque. Vale, por otra parte, la segunda batalla del Alamein tiene lugar en Egipto, y en esta los aliados, dirigidos por el británico Montgomery, derrotan a las tropas alemanas del Afrika Korps, las cuales estaban dirigidas por Rommel. Vale, decir que la victoria aliada acaba con los deseos de los alemanes de conseguir Egipto, en aquel momento un protectorado británico, y de hacerse con el control del canal de Suez, así como de los pozos petrolíferos de Oriente Medio. Vale. Finalmente, la batalla de Midway, esta fue una importantísima batalla aeronaval entre Japón y Estados Unidos, la cual tuvo lugar en la isla de Midway. Esta isla recibe su nombre al encontrarse en la mitad del Océano Pacífico, entre Asia y América del Norte, justo en la mitad de ambos continentes. Y bueno, decir que en esta batalla los japoneses, dirigidos por el almirante Yamamoto, el mismo que planeó el ataque a Pearl Harbor, pretendían atacar la base americana de Midway. Sin embargo, los americanos descifran los códigos de comunicación utilizados por los japoneses y les acaban tendiendo una trampa. Decir que esta batalla, en la que los americanos destrozan varios barcos, incluyendo 4 portaaviones japoneses, fue un duro golpe para Japón, más bien un golpe mortal, y resultó en el dominio americano del Océano Pacífico, con lo cual América vuelve a tener el poder naval. Vale, en 1944 tiene lugar el Día D, también conocido como el Desembarco de Normandía, un masivo ataque con el que los aliados pretenden unir fuerzas y poner fin a la guerra. Decir que en un principio esta operación se pensaba llevar a cabo por el sur de Italia, sin embargo finalmente tiene lugar en el norte de Francia, en Normandía. Y bueno, hay que destacar que antes del ataque los aliados bombardean vías de tren y puentes en territorio alemán, para así entorpecer la llegada de refuerzos alemanes. Además, se crea un ejército falso compuesto por tanques hinchables y otros aparatos, y se transmiten mensajes falsos para dar a entender a los alemanes como que el desembarco tendrá lugar más al norte, en el pueblo de Calais. Decir que en la invasión participan 150.000 soldados, entre franceses, ingleses, americanos y canadienses. Bueno, la primera ola de ataque empezó con paracaidistas, los cuales saltaron de noche en territorio enemigo. En la segunda fase, miles de aviones lanzan bombardeos sobre las defensas alemanas, y ya finalmente la tercera fase fue lo que es el desembarco como tal. Y bueno, decir que con esta operación comienza la reconquista de Europa por parte de los aliados.
Vale, tras la invasión de Normandía, en diciembre de ese mismo año, tiene lugar en el bosque de las Ardenas la Batalla del Bulto, o Batalla de las Ardenas, y este fue el intento final de los alemanes de neutralizar la amenaza aliada, proveniente de Normandía. Y sin embargo, pues fue en vano, ya que no logró frenar el avance de los aliados. De esta batalla hay que destacar el uso de pequeños batallones americanos, el hecho de que algunos soldados alemanes se vistiesen como civiles para cambiar las direcciones de caminos y dar falsos mensajes a los aliados, y el abandono de tanques por parte de los alemanes, debido a la falta de combustible y a las características del terreno. Vale, pasando al último año de la guerra, en 1945 tiene lugar la batalla de Iwo Jima, entre Japón y Estados Unidos, donde se tomó la famosa foto del izado de la bandera americana. Y bueno, esta batalla fue la primera batalla que tuvo lugar en territorio japonés, y los japoneses lucharon para defender la isla de Iwo Jima hasta la muerte. Y bueno, en esta batalla los americanos lanzaron un bombardeo sobre la isla antes de desembarcar en ella, con el que pensaron que habían aniquilado a los japoneses. Sin embargo, los japoneses habían construido un sistema de túneles por toda la isla, desde el cual lograron sorprender y combatir a los americanos. Decir que finalmente, tras 36 días de asedio, los americanos consiguen conquistar la isla. Por otra parte, volviendo a Europa, como he comentado antes, la Unión Soviética había estado preparando su ejército tras la batalla de Stalingrado, para llevar a cabo un contraataque, que derrotará por fin a la fuerza alemana. Y bueno, finalmente, en abril de 1945, el ejército de la URSS consigue llegar a las puertas de Berlín, donde es disputada la última gran batalla de la guerra, la batalla de Berlín. Y bueno, el día 30 de abril de 1945, Hitler, tras ver que todo está perdido, se suicida en un búnker de Berlín. 2 días antes, Mussolini ya había sido asesinado por la resistencia italiana. Y finalmente, el 7 de mayo de ese mismo año, Alemania se rinde. Sin embargo, hay que decir que la Segunda Guerra Mundial no acaba oficialmente hasta el 2 de septiembre de 1945, cuando Japón se rinde tras ver cómo dos de sus ciudades, Nagasaki e Hiroshima, quedan arrasadas por 2 bombas nucleares lanzadas por los americanos. Una nueva tecnología que pondrá fin a la Guerra Mundial y que dará comienzo a la Guerra Fría. Vale, por último, antes de acabar el vídeo, os voy a hacer un resumen por orden cronológico de todos los eventos que sucedieron durante la guerra, de todos los eventos que acabo de comentar. Entonces, empecemos. En primer lugar, previo a la guerra, tiene lugar el Pacto Soviético-Alemán, un pacto en el que Alemania y la Unión Soviética acuerdan dividirse Polonia en 2. En segundo lugar, la Guerra Telefónica, la cual fue un periodo de tiempo en el que se basa más en amenazas por parte de Gran Bretaña y Francia que en conflictos reales. Tras esto viene la invasión de Polonia, que es el evento que hace que realmente empiece la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Polonia por parte de Alemania. Un año más tarde tiene lugar la invasión de Dinamarca, Noruega y Francia por parte de Alemania. En esta invasión los alemanes usan la famosa Blitzkrieg o guerra relámpago. Esta, como he dicho, era una táctica que se basaba en movilizar rápidamente a una gran cantidad de soldados, tanques y aviones en poco tiempo. Y bueno, tras la victoria de Alemania tiene lugar la evacuación de Dunkerque, o Operación Dínamo, una evacuación de las tropas aliadas que había en territorio francés, hacia la isla de Gran Bretaña. Esta evacuación tuvo lugar tras la caída de Francia y fue todo un éxito para los aliados, ya que evitó una tragedia aún mayor. Vale, tras la Operación Dínamo tiene lugar la Blitz, que fue el conjunto de bombardeos aéreos sobre Inglaterra por parte de los nazis, tras la invasión de Francia. Y también la Batalla de Inglaterra, que fue el conjunto de combates aéreos liberados en cielo británico y sobre el Canal de la Mancha, la cual fue nada más y nada menos que la primera gran batalla enteramente disputada en el aire del mundo, la primera vez que Alemania era derrotada en la Segunda Guerra Mundial y la mayor campaña aérea habida hasta la historia, o sea, hasta hoy de la historia. Vale, tras esto tuvo lugar la Operación Barbarroja, una campaña para invadir Rusia por parte de los nazis, y dentro de esta campaña destacar en el norte de Rusia el sitio de Leningrado. Este realmente no lo he comentado, pero bueno, el sitio de Leningrado fue el asedio de la ciudad de Leningrado, la cual actualmente es San Petersburgo. Y bueno, lo que hicieron los nazis en esta ciudad fue rodearla cortando sus suministros y esperar a que sus ciudadanos murieran de hambre y de frío. Y bueno, decir que el número estimado de muertos hasta que fue liberada la ciudad, tras 900 días, fue de 1.200.000. Vale, por otra parte, en el sur de Rusia destacar también la batalla de Stalingrado, que sí que he comentado antes, que fue una batalla en la que los nazis intentaron conquistar esta ciudad que actualmente es Volgogrado.
Y bueno, decir que, como sabemos, esta ciudad se convirtió en todo un campo de batalla urbano, lleno de trincheras y de francotiradores, donde murieron unas 2 millones de personas, convirtiéndose, como he dicho ya antes, en la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad. Y bueno, finalmente decir que tras 5 meses los alemanes acaban perdiendo la batalla. Vale, este mismo año en el que los nazis inician la operación Barbarroja, los japoneses atacan la base americana de Pearl Harbor, lo que hizo que Estados Unidos entrara en la guerra de parte de los aliados. Destacar también en el norte de África la segunda batalla del Alamein, la cual supuso la expulsión de África de las tropas nazis del Afrika Korps, dirigidas por Rommel. Vale, y de nuevo en el Pacífico destacar también la batalla aeronaval de Midway, la cual tuvo lugar en el Océano Pacífico y fue una batalla clave en el transcurso de la guerra, ya que en esta batalla la flota americana consiguió derrotar a la japonesa, recuperando el control naval del Pacífico. Y bueno, decir que fue un conflicto aeronaval ya que cada oponente tenía sus portaaviones, con lo que los barcos no se atacaban entre sí, sino que enviaban a sus aviones a atacar a los barcos de la flota enemiga. Y bueno, otra batalla naval importante fue la batalla del Atlántico. Esta batalla tuvo lugar en el Océano Atlántico durante todos los años que duró la guerra, que en verdad no la he comentado, pero bueno, más que una batalla fue en sí un intento constante por parte de los alemanes de bloquear al Reino Unido. Y bueno, para ello lo que se hizo fue destruir los buques de suministros y mercancías que le enviaban Estados Unidos y otros países al Reino Unido. Y para eso lo que utilizaron los alemanes fueron sus famosos submarinos U-Boat. Vale, volviendo a Europa, destacar el desembarco de Normandía, o Día D. Una operación en la que Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Canadá, como he dicho, unen fuerzas para desembarcar sus soldados de la isla de Gran Bretaña al continente europeo, para así efectuar un contraataque que consiguiera derrotar por fin a Alemania. Vale, decir también que tras esta operación hay que destacar la batalla del Bulto, o batalla de las Ardenas, la cual fue el último intento alemán de parar la amenaza aliada proveniente de Normandía. Y bueno, volviendo otra vez de nuevo al Pacífico, destacar la batalla de Iwo Jima, en la que los estadounidenses consiguieron conquistar la isla japonesa. En esta batalla, pues destacar que los japoneses habían construido un amplio sistema de túneles para protegerse de los americanos. Y bueno, que aquí en esta batalla de Iwo Jima es donde se tomó la famosa foto de los 6 americanos levantando la bandera estadounidense. Vale, decir también que ese mismo año tuvo lugar la batalla de Berlín, en la cual los soviéticos conquistan finalmente la ciudad de Berlín, dando lugar al suicidio de Hitler y finalmente al rendimiento de los nazis. Y ya para acabar, en agosto de 1945, los estadounidenses lanzan 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, lo cual hace que Japón se rinda automáticamente y finalmente pone fin a la Segunda Guerra Mundial, y dando comienzo a la Guerra Fría. Así que bueno, eso sería todo.